Bueno, pues llegamos al último tramo de nuestro programa de hoy. Estamos en Tinku Economía, elmundofinanciero.com. Saben que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, saben que estamos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en directo, nos pueden seguir por redes sociales y también por la página tinku.es. Hemos hablado mucho de economía, estamos en un momento incierto y la verdad es que tener personas al lado que nos abren un poco la vista acerca de lo que está ocurriendo y verlo desde otra óptica, desde otro punto de vista, no solamente desde la del experto, sino del observador agudo, como es el caso de Ana Comellas. Es experta en formato podcast, tiene un blog que es Así funciona esto. Vamos a hablar con ella, ha sido colaboradora también de Onda Cero y colabora todavía con Onda Cero y con otros medios, con Forbes, etcétera. La tenemos aquí al lado. Ana, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias y a estar vosotros con nosotros. por invitarme. Bueno, no es fácil hacernos, Ana, una idea del mundo económico, ¿no? El mundo financiero así en general. Claro, cuando hablamos de esto, pues hablamos de mercados, hablamos de fondos, hablamos de bolsa, la gente se pierde, todo el mundo quiere jugar a esto, ¿no? Porque es una cosa que a todos nos gusta ganar dinero, a lo mejor poniendo poco, pero tener una visión así de conjunto es difícil. Yo creo que eso es un poco lo que tú pretendes con Así funciona esto, con ese blog, ¿no? Es lo que pretendemos un poco Juan Ramón Lucas y yo con nuestro podcast y con todo lo que hemos creado alrededor, que nació como una sección de radio y que liga un poco con lo que decía antes Jorge, ¿no? El tema de la educación financiera. Muchas veces nos pensamos que podemos ir por la vida sin saber nada de economía, como si aquello fuese algo que, bueno, pues igual que yo cruzo un puente y no tengo ni idea de cómo está hecho, o cojo un coche y no sé nada de mecánica, pero yo sé conducir y conduzco, pues pensamos que podemos ir un poco así, incluso desconectarnos de las noticias económicas. Pero al final la economía nos afecta mucho en nuestro día a día. Es un poco como el amor, pero menos bonito. Bueno, está en todas partes. Ana, y además cuando vamos a una entidad financiera, a una compañía de seguros, firmas un préstamo, firmas una hipoteca, parece que es que vas allí y firmas lo que te den, ¿no? Eso que hablabas tú, educación financiera, tenemos poca o prácticamente nula en este país, muy poquita y muy escasa, y solamente nos enteramos cuando nos dan el tortazo, ¿no? Cuando ya nos dan el guantazo es cuando te enteras de que has metido la pata, que no has mirado bien los papeles y acabas mal, ¿no? Claro, lo que nosotros pretendemos es un poco dar conceptos económicos y financieros de manera general, que todo el mundo los entienda y que pueda también un poco interpretar la realidad con esos conocimientos, ¿no? No lo sé, pues escuchamos, sube el PIB 2 puntos, ¿qué implica? O la previsión es un poco menor de lo que se esperaba, ¿qué implica? ¿Qué implica, por ejemplo, que ahora las pensiones las hayan ligado al IPC en un entorno de inflación como el de ahora? Pues es verdad que son problemas complejos, pero si uno va teniendo claros los conceptos básicos de la economía, que tampoco, bueno, no sé si son tan complicados o no, pero desde luego se pueden explicar de manera sencilla, pues yo creo que vamos a ser ciudadanos mucho más responsables y podemos tomar mejores decisiones, pues de inversión, de consumo, si somos empresas también de producción, saber lo que están haciendo nuestros gobiernos, si nos interesa o no que vaya con cargo a los presupuestos o que se habilite un impuesto especial, por ejemplo, porque muchas veces, bueno, lo vimos mucho, ¿no? Bueno, pues la seguridad social, el agujero, pues a cargo de los presupuestos, como si los presupuestos fuesen... Arreglar todo, claro. Hay un saco infinito, claro, una máquina de... allí, ¿no? Eso... Bueno, pues es algo que vamos a pagar nosotros no ahora, sino las generaciones futuras y los pensionistas futuros, a lo mejor que sí que seremos nosotros. Bueno, que vamos, si Dios quiere y llegamos, ¿no? Si Dios quiere llegamos, y llegamos a esa edad, quiero decir, no que no vayamos a ser pensionista ya es otra cosa, pero llegar por lo menos a la edad, aunque sea con esa tortilla de patatas que yo te decía antes. Claro, con tortilla de patatas seguro que llegamos. Ana Comellas, te quería preguntar, siempre nos empezamos a preocupar de lo que es la economía, el sistema financiero, los tipos de interés, etcétera, cuando aprieta un poco el zapato. Ocurrió con la crisis del 2008, ocurrió luego después un poco posteriormente, que llegó más tarde aquí en el 2010, pero también lo tenemos ahora, ¿no? Nos estamos preocupando y queremos tener más información y más información financiera cuando vienen los momentos difíciles, ¿no? Sin embargo, cuando son los momentos de bonanza, pues todo el mundo tira de préstamo, de tarjeta de crédito, de dinero de la nómina, en fin, no te das cuenta hasta que realmente aprieta el zapato, ¿no? Esto es inconveniente, habría que tener una percepción un poquito más equilibrada, yo creo que un poco ¿no? más general, pero es verdad que si lo piensas en los últimos años, la economía hace unos años, quizá antes de la crisis de 2008, estaba circunscrita a las páginas Salmón, o sea, era algo para... ¿Iniciados? Sí, para iniciados, efectivamente,
Y luego pues empezamos a ir a hablar de la prima de riesgo, empezamos a ir a hablar de una serie de cosas que, bueno, pues que parecía que la economía no estaba tan lejos, ¿no? Y ahora después de la política pues es lo que ocupa a los medios generalistas. Entonces yo creo que sí, que tenemos que estar atentos en época de bonanza también, porque hay que saber también, ¿no?, cómo, bueno, cómo gestionar las finanzas personales y otro tipo de... y ver cómo la economía en general nos puede afectar. Claro, tú que estás en un medio, ¿no? Estás en medios de comunicación, estás así funciona esto, ¿qué podemos hacer los medios para contribuir a esa educación financiera? Porque hablamos mucho en medios de comunicación, intentamos llevar además medios económicos, como es el caso nuestro, de los que estamos aquí. ¿En qué consiste educar al ciudadano que no esté iniciado en esa prensa salmón que tú decías, ¿no?, en la bolsa, en los mercados, tal? ¿Qué es realmente lo que deberíamos aislar de esa información que hace falta? Pues yo creo que un poco acercarla, porque bueno, yo soy de formación economista, llevo en el mundo de la comunicación muy poquito, de hecho hace un año era becaria en Onda Cero, y bueno, pues la economía al final, que no era... Bueno, yo me he dedicado a ello, pero que no me parece una cosa particularmente vocacional, ahora de repente se encuentra un camino en el que tiene otro sentido, ¿no?, además del que ya tenía. Y yo creo que es un poco acercarla a con ese lenguaje, con ejemplos que son más tangibles y que todo el mundo puede entender. Muchas veces, pues que siendo economista, a veces lees prensa económica y tienes que andar como leyendo despacito porque vincula unos conceptos de una forma tan compleja que es una persona que de verdad no esté iniciada, es muy complicado, ¿no? Entonces no digo los periodistas, Ana, hacemos cosas muy raras también con la información. Bueno, los periodistas... O sea, no solo con la prensa, con la información económica, la hacemos con todo, ¿no? Es de formación nuestra, buscarle el Pero punto... bueno, los economistas le tienen cierto miedo, porque, bueno, yo siendo economista, cuando entré en Onda Cero era como, uy, qué bien, alguien, o sea, no quieren dedicarse al tema económico porque también le tienen un cierto miedo, y de verdad que no creo que sean cosas tan complejas. Me parece mucho más difícil pues hacer una buena declaración de la renta o darse de alta de autónomo o otras muchas gestiones. Eso no me lo imagino, pero para eso hay expertos que han pasado por esta mesa alguna vez, y esta tarde hemos tenido a Jorge Cañedo que lo hace muy bien. Pero en todo caso es verdad que es complicado. Ana, ¿cuáles son bajo tu punto de vista y como analista ya también, ¿no?, porque con la información que tú manejas al final te das cuenta, y nos pasa a los que manejamos información económica y empresarial, que las cosas van por un camino? ¿Cuál crees tú que es la sorpresa que nos podemos esperar en los próximos meses con la información, tanto a nivel de macro, así exterior, comercio exterior o tal, como a nivel micro en España, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué piensas tú que va a ocurrir? Mira, yo la sensación que tengo es que llega el verano, que venimos de 2 años duros, y que ahora lo que queremos es un poco como no saber nada, ¿no? Queremos irnos de vacaciones, queremos un poco, bueno, lo que yo llamo a veces abrir el paraguas. Llevamos una mochila de unos años. Eso es, que caiga el chaparrón, pero realmente no pensamos en poner un remedio. Entonces ahora yo creo que vamos un poco como los caballos, con las orejeras y demás, para no ver, y sabemos que en septiembre pues nos espera un panorama pues no muy alentador, ¿no? Bueno. La inflación como la tenemos, seguimos con crisis de materias primas, el tema de la guerra de Ucrania. Eso no parece que se vaya a resolver nada de esto, ¿no? No parece en que el se plazo vaya a corto, resolver. Quiero decir eso. De hecho, además ahora nos viene otro pequeño achuchón, ¿no? Es muy difícil. La verdad que la inflación es quizá de lo más doloroso que hay en economía, porque no hay una forma fácil de salir de ella. Siempre va a haber algún sector que sufra, si no todos. Entonces, bueno, pues ahora mismo el Banco Central Europeo va a iniciar una senda alcista de tipos de interés, como era lógico y de esperar, y bueno, pues además de pagar más en nuestra factura de la luz, de tal de cual, pues nos va a tocar pagar un poco más también. Es el achuchón que decías, ¿no? Pues no creo que sea sorprendente, ese va a ser un achuchón nuevo, sí. Que un cuartillo de punto que puede subir los tipos, como poco, ¿no? Piensa que los tipos al final se transmiten de dos maneras. Por una parte, el Banco Central Europeo fija su tipo, que es el que le cobra a los bancos por el dinero, pero luego los bancos fijan un nuevo tipo. Por una parte, el interbancario, que es el tipo de interés al que se prestan entre ellos, y luego, por otra parte, el que pongan a cada uno de sus clientes de manera individual, pues según el riesgo, según la economía, según, bueno, pues una serie de factores, ¿no? Y muchas veces, aunque el Banco Central Europeo fije un tipo, luego el interbancario se puede comportar de otra manera. De hecho, antes de subir tipos, porque todavía no han subido, el Euribor ya está subiendo. Ya los bancos están descontando
pues esa subida de tipos que va a haber, con lo cual, bueno, no es solamente el Banco Central Europeo el que pone, sino también el mercado en este caso el que ve más o menos riesgo. Bueno, acuérdate, Ana, que hacia el año 93-94 los tipos de interés estaban al 14% y aún así la gente modesta comprábamos préstamos hipotecarios, o sea, comprábamos casas y lo pagábamos a ese tipo. Es verdad que con precios del mercado inmobiliario muchísimo más bajos, ¿no? Nos estamos asustando porque salten de tipos negativos a un 0,25 o a medio punto, pero es que tenemos que acordarnos que se pagaban los tipos y la gente los pagaba al 14%, ¿eh? ¿Cómo han cambiado las cosas? Claro, lo que pasa es que esta situación de estos últimos años ha sido excepcional, que es lo que no nos podemos olvidar, o sea, no podemos tomarla como la situación habitual. Óptima o la normal, claro. Era excepcional porque yo, de hecho, mi primera casa, yo creo que no sé cuánto la pagué, el Euribor más 1 y era el 3,5 el total, no el diferencial, sino el tipo total, o sea que sin irnos al 14, que quizá también es anormalmente elevado, pues... Yo la primera la compré al 14. Pues eso, que un tipo de interés del 3, con un sueldecillo que ahora sería de 600 euros, o sea que imagínate, y lo podíamos pagar, lo podíamos pagar. Está organizado de otra manera, eso da para otro tema. Eso da para otro tema. La organización socioeconómica familiar. Sí, no, y también el precio del suelo era distinto, ¿no? Las casas valían muchísimo menos que ahora, incluso en Madrid, ¿no? O sea que estamos en un momento... un par de consejos que nos puedas dar para atarnos un poco los... Pues un par de consejos. Yo realmente empezaría a tener una buena gestión de las finanzas personales, eligiendo realmente en qué te quieres gastar el dinero, simplemente. Pues ver efectivamente todo lo que tienes por delante, hacer un poco ese pequeño presupuesto que comentaba Jorge, de oye, cuánto me estoy gastando en gasolina, en luz, en comida, en ocio, que no pasa nada, vamos, que también... No, que uno pues haya tomado una cerveza de vez en cuando, un cine, hemos estado 2 años sin cine, porque vayamos a un cine no pasa nada. Por eso, que bueno, ver un poco presupuesto, ver las partidas que más pueden subir a la situación, pues combustibles y demás, y ser conscientes de en qué gastamos el dinero. Yo creo que es un poco en línea con el mensaje de Jorge, ¿no? Que fenomenal, que si me lo quiero gastar en gambas y vino, yo elegiría un albariño, pues el que sea. Bueno, no, hombre, vamos al albariño entonces, está fresquito. Estupendo, pero que sepa que a lo mejor luego pues no voy a poder, pues no sé si ir al cine o no, o tengo la suerte de que sí, bueno, no lo sé. optar, ¿no? Elegir, pero ser consciente, sobre todo que no nos venga, o sea, que de repente no... Yo de todas formas he de decir que no soy muy buena financiera para mi casa. Yo siempre cuando estos meses que dices, este mes, estamos a día 15, tengo dinero en la cuenta, qué bien voy. Me he gastado todo. No, al revés, es como, qué bien voy, y justo se te estropea el coche, ¿no? Justo te toca dentista, y tendemos un poco a no prever esos gastos cuando sabemos que vamos a tener que pagar el seguro del coche, simplemente porque venga dentro de 3 meses no podemos ignorarlo, ¿no? Entonces un poquito de cuentas... Y la improvisación, Ana, porque los datos que había de vacaciones es que había mucha gente que había cancelado vacaciones y vamos a improvisar, o sea, muchos no tenemos nada previsto y vamos a improvisar sobre la marcha, decir, bueno, pues me voy a la mitad del verano. Ahí hay un chorreo... Somos muy así, ¿no? De improvisación y... Yo que he trabajado con gente de otros países, ellos tienen las vacaciones de verano, en enero ya están cerradísimas, y nosotros en enero, como mucho, estamos pensando en Semana Santa. ¿Dónde estará enero ya, Ana? vamos a por el siguiente, si podemos. Ana Comellas, muchísimas gracias muchísimas por estar gracias con nosotros. Oye, no dejemos de entrar en ese podcast, en ese blog, que es Así Funciona Esto. Sí, desde ahí podrán entrar a los podcasts. Podcast, fantástico. Y nada, os lo recomiendo. Por lo menos divertido, ¿no? Así funciona. No me lo has contado cómo funciona, pero te llamaré. Es que cada vez funciona la cosa de una manera. Pero voy a entrar corriendo a ver cómo funciona. La idea es uno poder decir, ya sé cómo funciona esto. Que me lo cuentes. Ya sé cómo funciona el tipo de interés. Y actuar en consecuencia, que es lo que tú decías. Ana Comellas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes, señoras y señores, les invitamos a que continúen aquí conectados. No se olviden que el lunes que viene volvemos a estar con ustedes a partir de las 5 de la tarde en directo, en redes sociales y en la página tinku.es. Muchas gracias.